¿Cómo les va? Hola, Hola, profe. profe. Estamos abrigados, Milagros, ¿no? Hace Sí, profe, está frío. fresco. Buenas tardes. Hola, hola. Magdalena. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va, Este, caballero? estoy Hola, profe. cursando un estado gripal, por eso hoy no lo voy a acompañar con la cámara prendida, pero estoy atento a la clase. Bueno, esperemos que mejores. Esta es una época de intenso frío, ya que es fácil resfriarse, engriparse. Por suerte, lo virtual no te permite contagiarnos. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿Cómo andan, Lucas, los mellizos? Los mellizos bien, recién se acuestan. Por Ah, suerte, tempranito. sí, sí. Los días de semana tempranito, pues si no, es difícil levantarlos para ir al jardín. Claro, claro. Sí, ya están acostados. Recién, antes de empezar la clase. Bien. Dijiste, como empiezo la clase, mejor los Ya lo acuesto. saben, ya lo saben. Bueno, hemos comenzado el segundo parcial en estas cursadas breves a las que la UCES nos tiene acostumbrados. Supongo que no habrá mayores sorpresas. Digo, como para aprovechar también estos primeros minutos por si hubiera que despejarlas. Y por cierto, esta es la séptima videoconferencia. La próxima vamos a hacer un repaso de lo visto hasta ahora. Así que, bueno, preparar los apuntes, el material y de esa manera repasar lo que sería un entrenamiento para el examen final. Profe, le consulto, yo ya arranqué el Dale. parcial porque tengo otras materias, entonces ya aproveché que estaba un poco más tranquilo en el trabajo. Yo elegí, usted puso servicio, no puso producto servicio, entonces entendí que era solamente de servicio. Salí de mi zona de confort de productos. Hice una empresa y nada, redacté mucho yo justo en la clase anterior no había estado. Traté de buscar información de materias anteriores y un poco de bibliografía que tenía para poder hacerlo de, digamos, la oferta y demás, porque no, eso no lo vi, no sé si lo habrá dado en alguna clase, pero no lo había visto yo por lo menos con usted, sí en otras materias. Por eso tomé de mis conocimientos previos de otras materias. Bien. Yo diría que si bien pusimos servicios, eh, no quiero sacarte, como vos dijiste, de tu zona de confort. Pero Eh, salí, me hizo bien, ¿eh? Ya lo hice. Ya lo me terminé el parece, parcial. me parece que está bueno, me parece que está bueno. Por otro lado, convengamos, como hemos dicho en la primera clase, que tenemos el grueso del PBI en servicios y es probable que sea mucho mejor situarnos en él y no en productos tangibles. Pero bueno, si quieren ustedes no resulte excluyente, eso lo manejan. Bueno, me alegro entonces de que hayas podido acceder, Lucas, a otra área. Siempre es una manera de enriquecerse y uno nunca sabe cómo va a ir construyéndose la carrera, de modo tal de que cuanto mayor sea la amplitud que uno tenga en cuanto a la experiencia de tangibles o intangibles, tanto mejor. Bueno, si les parece, vamos a Profe, dar comienzo. Sí. ¿le puedo hacer una consulta al parcial? Si no, le consulto al final, es igual. No, no, adelante, adelante. Estábamos aprovechando justamente los primeros minutos como para hacer repaso por si hubiera alguna duda. Adelante.
Bueno, entendí qué tipo de servicio hay que elegir. Luego, bueno, detallamos las ventajas competitivas y lo reposicionamos. Es decir, que si antes, por ejemplo, yo usé el mismo que el parcial anterior, antes decíamos que, bueno, era similar calidad a menor precio, bueno, por ahí lo reposiciono con algo distinto y explico por qué para vender más. Entiendo que ese punto es así. Después haríamos un bench de precios y beneficios y barreras de salida. Lo mismo que comentaba recién el compañero. No sé si lo vamos a ver hoy o si tomo de conocimiento previo porque no sé bien cuál usar que aplique a servicios. Se me ocurre algo relacionado con la dotación, instalaciones de, no sé. Le hago Sí, algún comentario de ese estilo, no sé. sí. Eh, recordamos que eran las barreras de salida. Entiendo que son barreras en relación a, por ejemplo, no sé, se me ocurría la inversión que me impedían o me dificultaban dejar de prestar ese servicio, por ejemplo. En el caso de nosotros yo elegí un prestador de telefonía móvil. Bueno, una barrera sería poder reubicar a los clientes para no dejarlos sin servicio y tener un Sí, problema con eso, digamos, no sé. o sea, cuando nosotros decíamos tratar de subir las de entrada y bajar las de salida, lo que recordamos, mencionábamos, era el procurar ante una situación de desinversión o de salida del negocio, tener el menor costo posible. Esto que vos decís de la reubicación podría ser una manera de atemperar los costos de salida del negocio. En lo que hace a ventajas competitivas, decíamos del servicio reposicionado, es decir, no del servicio original, sino el primer punto, lo que alude, digo porque me ha ¿Qué pasado. le darías para que que ese producto caiga en debacle? O sea, ¿qué ventajas competitivas nuevas darías para que el producto no muera, básicamente? No, Reformularlo. lo que decimos es, nosotros podemos llegar, como saben ustedes, al clímax, a la madurez, y ahí deviene el declive, la declinación. Muchas veces lo que hacemos es reposicionar el producto para que esto no suceda y darle un impulso mayor para que en el caso no solo no se amesete, sino que crezca. Entonces, cuando genero una acción, una estrategia para reposicionar un producto, entendiendo por tal producto en forma genérica, tangible o intangible, ¿cuáles serían las nuevas ventajas competitivas? ¿Cuáles serían las ventajas competitivas del servicio reposicionado? No las originales, sino las del nuevo producto o servicio. A eso me refiero, no confundir con las que eran las originales, las de base, la del producto básico, ¿no? ¿Está claro, Estefanía? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Así arrancamos. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar la cuarta de las P's, la que tiene que ver con promoción. Recordemos que en el mix promocional hay varios componentes. La promoción, la publicidad, las relaciones públicas, la fuerza de venta. Recordamos cuáles eran las diferencias entre promoción y publicidad, porque acá cuando ilustramos con esta primer diapositiva, hablamos de promoción en un sentido amplio, pero si habláramos de promoción en un sentido acotado, restringido, limitado, ¿en qué se diferencia de publicidad? Por ahí la promoción va un poco más al corto plazo, puede ser. Es Sí, algo esporádico del momento. no solo al corto plazo, sino también en cuanto a la cantidad de personas que va a impactar. La publicidad, al ser más impersonal, es más masiva, impacta a una
cantidad mucho mayor de individuos, la promoción es más limitada, más acotada, más restringida, impacta a menos individuos, en algunos casos a unos pocos individuos, como cuando en un supermercado están haciendo degustación de un producto, ¿no? Y las relaciones públicas, tanto como para recordar brevemente, después profundizaremos, pero las relaciones públicas, ¿qué características tenían distintivas respecto del resto del mix promocional? ¿Era una relación más 1 a 1? No, en realidad la acción de relaciones públicas es en principio gratuita o tiene un costo bastante menor al del resto de los componentes del mix promocional. Bueno, con ventas no tenemos mayores dudas. Vamos a ir paulatinamente profundizando en cada uno de ellos. Cuando nosotros de este mix o de esta mezcla promocional tenemos que elegir cuál utilizar o cuáles utilizar, vamos a ver si nos podemos valer de algunos factores de selección. Por ejemplo, el tipo de producto o el tipo de mercado en el que nos situamos. Ejemplificamos, utilizamos más venta para productos caros y mercados con pocos compradores. ¿Por qué? Esto lo hemos visto en productos, lo hemos visto en algún otro tema. ¿Por qué utilizamos más venta con productos caros y mercados con pocos compradores? Porque necesita de un mayor asesoramiento. Porque necesitan un mayor asesoramiento, claro, al ser productos caros son más complejos técnicamente, suponen una decisión de parte del cliente o consumidor más elaborada, no son productos que se adquieran con tanta frecuencia y por ende requieren de mayor asesoramiento. Lo mismo decimos mercados con pocos compradores. Entonces, la disputa de esos pocos compradores exige un mayor ahínco en la fuerza de venta. ¿Qué es esto de estrategias de push y pull, empuje y atracción? Recordémoslo porque ustedes indudablemente lo tienen que haber visto en alguna otra asignatura. Estamos ahora pasando revista a estos como factores de selección. ¿Qué era esto de estrategias de empuje y atracción? ¿Hacia el canal o hacia el consumidor respectivamente? A ver si lo podemos ejemplificar. ¿Cuál sería un ejemplo de una estrategia de empuje hacia el canal? ¿Por qué hablamos de empujar al canal? Nosotros, la clase pasada, el lunes pasado, vimos casualmente canales de distribución. ¿De qué manera podíamos retribuir al canal? ¿Cómo motivábamos al canal para que cumpliera su rol de intermediario, de distribuidor? Ofreciéndole beneficios o facilidades, ¿puede Claro, ser? por ejemplo, comisionándolo. Entonces, cuando yo comisiono al canal, lo que estoy haciendo es empujar al canal para que el canal ciertamente consiga los clientes, interesar, motivar, rentabilizándolo. En tanto que en el caso del consumidor, ¿cómo lo podría atraer cuando hay una venta directa, cuando no hay una intermediación o canal? ¿Cómo podría yo atraer al consumidor? Con promociones. Con promociones. Por eso es que muchas veces ustedes van a ver que las empresas
realizan ambas acciones simultáneamente. Es decir, por un lado tienen canales que intermedian y se los tienen que retribuir de alguna forma, premiar, rentabilizar, y por la otra, en lo que es la venta directa, o sea, me refiero que simultáneamente hay venta directa y venta indirecta, en lo que hace a la venta directa sin intermediación, bueno, generando promoción. La predisposición del cliente es importante y decimos que la publicidad y las relaciones públicas son las que se sugieren o recomiendan en el inicio de la relación comercial, en tanto que la promoción y la venta hacia el final. La fase del ciclo de vida del producto también dispara el mix promocional. Cuando estamos en la fase de introducción, la fase inicial, decimos que podemos aplicar todos los componentes del mix menos ventas. Cuando el producto está en su etapa de crecimiento, pues decimos todo menos promoción. En la madurez, menos publicidad, que nos sirvió al principio, y más promoción, y en la declinación, publicidad y promoción. En el proceso de comunicación, porque de lo que estamos hablando es de comunicación, por cierto, primero identificamos al target, al público objetivo. Una vez identificado ese público objetivo, determinamos los objetivos de la comunicación. Es decir, qué objetivos perseguimos con el proceso comunicacional. Luego diseñamos el mensaje. Cuando diseñamos el mensaje, nos referimos al contenido del mensaje, a la estructura del mensaje y a la forma del mensaje. O sea, ¿qué queremos decir? ¿Cómo decirlo lógicamente y cómo decirlo simbólicamente? Utilizamos en el proceso de comunicación algunos modelos, acrónimos como en el caso de AIDA, que son fáciles de recordar, mnemotécnicos, en donde generamos o intentamos provocar la atención del cliente, del consumidor, del usuario, luego generar interés una vez que logramos la atención, que ese interés se convierta en deseo y finalmente el deseo en acción. Tenemos que seleccionar los canales para poder vehiculizar el mensaje, y estos pueden ser personales y no personales. También tenemos que seleccionar al emisor. Procuremos que sea con experiencia, con fiabilidad y con capacidad para gustar, es decir, lograr mejor llegada. Y por último, como siempre, intentamos evaluar los resultados. Acá, así como tenemos las 4 P's, bueno, tenemos las 4 W's, referido justamente al tema del proceso de comunicación. ¿A quién queremos llegar? ¿Con qué mensaje? ¿A dónde lo vehiculizamos? ¿Y cuándo lo formulamos? En cuanto a objetivos de la comunicación, esto se refiere al estado del cliente. Primero hay una etapa de reconocimiento, es decir, pensemos en una empresa que irrumpe en el mercado, que no es conocida. Bueno, primero tenemos que lograr que nos reconozcan. Después, una vez que nos reconocen por un nombre o por algún producto, que nos conozcan, es decir, que profundicen el conocimiento. Luego que guste alguno de los productos que comercializamos, que nos prefieran, porque hay otros competidores que tal vez están ofreciendo el mismo producto, que logremos convencer a ese cliente y que finalmente el convencimiento se transforme en una compra efectiva. Antes hablábamos de contenidos, de estructura y de formato del mensaje. En lo que hace a contenido, podemos
observar ciertos atractivos. El mensaje tiene que tener atractividad. Pero cuando hablamos de atractivos, ¿a qué atractivos nos referimos? Bueno, pueden ser racionales, es decir, por ejemplo, que aludamos a la utilidad. ¿Cuál sería un ejemplo de un mensaje racional? Pensemos en la publicidad que todos consumimos habitualmente. El producto en sí, de ver cómo en un caso, no sé, a un producto consumible, en qué momento lo consumo, cómo lo consumo, ocasiones de consumo, Sí, es más a cómo utilizarlo. el uso que le demos, la utilidad que nos proporciona, efectivamente, ahí apelamos a la razón, al raciocinio de nuestro cliente. Pero también podemos apelar a las emociones. Si nosotros hablamos del relax, pensemos que estamos difundiendo un complejo termal. Y ahí, bueno, tratamos de traducir el mensaje en emociones, que el cliente pueda pensarse disfrutando de ese complejo, relajándose. Y puede haber atractivos morales, cuando muchas veces las empresas hacen hincapié en la conservación del medio ambiente, en el tipo de ingredientes o elementos que conforman el producto, no dañinos. Bueno, ahí apelamos a lo moral. La estructura del mensaje atiende a ciertas cuestiones. Por ejemplo, llegar a la conclusión o que lo haga el público. Este sería un dilema que tenemos que resolver. Es decir, que el mensaje permita clarificar o concluir, o que esto se lo dejemos como tarea al público que está como audiencia, escuchando, presenciando ese mensaje. ¿Utilizamos un argumento único o múltiple? Esto tiene mucho que ver con el grado de información del público o el nivel de disposición, la buena o mala disposición. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es más potente? ¿Qué es más recomendable? ¿Qué es lo que ustedes sugerirían? ¿Un argumento único o un argumento múltiple? Quizás si es algo que me diferencia de la competencia y que no lo tiene y es único y solo lo tengo yo, podría utilizar un argumento único en este Perfecto, caso. perfecto. En la mayoría de los casos donde yo suelo tener modelos que atienden más a la competencia perfecta, o sea, mayor homogeneidad, y donde no tengo ese privilegio, probablemente apele a argumento múltiple. Acá, como ven ustedes, nos tenemos que situar en un escenario determinado, con un producto o servicio determinado, y no es que estemos afirmando que algo es mejor o peor. En todo caso, lo haremos respecto de un producto y de una etapa concreta. El argumento al principio o al final. Bueno, en el caso del argumento al principio genera mayor atención. En el caso del argumento al final, bueno, mejora las probabilidades de cierre de la operación. O sea, son todas cuestiones a debatir, dilemas que tenemos que resolver en lo que hace a la estructura del mensaje. En lo que hace al formato, bueno, por cierto que tenemos en el caso de impresos, desde la elección del título, el texto, el color que utilicemos, el contraste que generemos, el tamaño, la posición, las imágenes que acompañan el impreso, etc. En el caso del mensaje auditivo, bueno, las palabras que empleemos, el tono de voz, el sonido, etc. Y en el caso del visual, muchas veces el lenguaje corporal que utilicemos, la ropa, etc.
Como ven, bueno, esto tiene que ver entonces con el contenido, la estructura y el formato. Hablábamos de distintos canales personales o no personales, en los que atañe a los primeros, a los personales, puede ser cara a cara, cada vez más difuminado, hacia una audiencia por teléfono o por correo. Podemos hablar de canales controlados o no controlados. En el caso de los controlados, el mejor ejemplo es el de los vendedores. En el caso de los no controlados, porque ya no imputan a la empresa en este caso, sino que es el boca a boca, aludimos a no controlados. Las ventajas son la individualización de la presentación y la retroalimentación. Esto evidentemente es importante, pero no siempre es posible por un tema de masividad de la demanda. En lo que a canales no personales se refiere, los que más se utilizan, bueno, los mediáticos, gráficos, audiovisuales, externos, los ambientes, tratamos muchas veces de generar entornos motivantes a través de mobiliario, de obras de arte, de flores y acontecimientos, como por ejemplo una conferencia de prensa. Métodos de presupuestación. Cuando tenemos que determinar cuánto invertir en medios de promoción, bueno, podemos apelar a distintos métodos. Uno tiene que ver con los recursos de los que dispone la empresa. En otros casos se facilita a través de porcentajes, por ejemplo, porcentaje de ventas o porcentaje de utilidades. Yo puedo disponer que el 8% de las ventas lo voy a destinar al presupuesto de comunicación, de promoción, o el 3% de las utilidades netas. Ahí estaría apelando a porcentajes. Bueno, también puedo ver qué es lo que está haciendo la competencia y en ese sentido tratar de que haya paridad competitiva, es decir, no invertir menos de lo que la competencia invierte. Y el último, que es el que yo considero más acertado, que es en función de la fijación de objetivos, o sea, de acuerdo a los objetivos que yo me proponga, bueno, serán los recursos que yo utilice. Una de las formas de promocionar es a través del merchandising, esto ustedes lo saben. Hay distintos tipos de merchandising, según el objetivo, según el cliente, según el tiempo. Por ejemplo, según el objetivo, el merchandising de presentación, el de seducción o el estratégico. Según el cliente, hablamos del oportunista o del comprador. Y según el tiempo, pues podemos situarnos en lo que sería lo promocional, lo estacional o lo permanente. Las agencias de publicidad son una creación de hace más de un siglo atrás y se fundan, fíjense ustedes qué particularidad, por ex vendedores de medios. Por supuesto que cobran comisiones a los medios y honorarios a los clientes. Son verdaderos intermediarios. Sus departamentos son el creativo, el de medios y el de cuentas. ¿Para qué sirve la publicidad? Esto tiene que ver un poco con las fases en las que nos situamos. De nuevo, el ciclo del producto. En la fase inicial, lo que procuramos con la publicidad es informar. Acuérdense, en la fase inicial, la de introducción, no nos conocen, entonces tenemos que producir información. Cuando ya el producto está en etapa de crecimiento, de expansión, es vital, lo que tenemos es que persuadir. Persuadir significa que nos compren a nosotros en lugar de comprar al competidor, que nos elijan y que deselijan a la competencia. Y cuando estamos en una etapa de madurez, y por eso es que ustedes van a ver
las publicidades típicas de Coca-Cola o de tantos otros productos que tienen más de 100 años y sin embargo se siguen dando, es la de recordar. Recordar fundamentalmente para que no muera el producto, para que no se reduzca y para impactar a nuevas generaciones. En lo que a tipos de publicidad se refiere, bueno, tenemos una que llamamos genérica o institucional, como el nombre lo indica. Lo que estamos haciendo es publicitar a la empresa como un todo. La otra es la publicidad de producto, hacemos ya un recorte, un producto en particular. La cooperativa es la que establecemos con otra empresa. Muchas veces se da en mi negocio, por ejemplo, que es el negocio del turismo, en los paquetes turísticos, muchas veces se da la publicidad en la cual una línea aérea, un operador turístico, una tarjeta de asistencia al viajero, un medio de pago, están cooperando en un entramado para difundir un determinado producto paquete. Y las formas de estirar el presupuesto, es decir, hacerlo más eficiente, en algunos casos es a través de canjes y en otros, como dijimos antes, empleando publicidad cooperativa, es decir, tratando de sumar a otro para costear la misma publicidad. Siempre los requisitos del mensaje deben resaltar beneficios, intentarían diferenciarse de la competencia, es decir, que no nos sumen como uno más, sino como uno diferente, y generar credibilidad. Decimos que frente a un aviso, la mitad de la audiencia presta atención, un tercio recuerda el tema, un cuarto recuerda la empresa y un 10% habrá leído todo. O sea que fíjense ustedes cómo se va decantando y estamos hablando de un buen aviso, no un aviso mediocre, no un mal aviso. Decisiones que tenemos que tomar sobre el medio, en este caso de publicidad. Bueno, el porcentaje de público objetivo al que vamos a impactar. A eso lo llamamos cobertura. ¿Cuántos individuos yo intento impactar? La frecuencia, o sea, la cantidad de exposiciones por persona. El impacto. Esto significa cuándo se determina que la persona impactada, en este caso, termina adquiriendo el producto o servicio. ¿Cómo evaluamos la eficacia comunicacional? También, lógicamente, debemos evaluarlo en ventas, no solamente en publicidad, a priori o a posteriori. A priori, hacemos lo que llamamos un método de evaluación directa, calificando o haciendo la calificación de otros anuncios. Hacemos un test o podemos hacer un test de batería con lo que sería la recordación de anuncios, o un test de laboratorio ya es más sofisticado y tiene que ver con las reacciones del cliente. Y a posteriori, lo que podemos hacer es un test de recuerdo o un test de reconocimiento. Los puntos de evaluación bruta tienen que ver con la cobertura por la frecuencia. Los distintos perfiles de medios, por ejemplo, los periódicos, tienen mucha cobertura y amplia credibilidad, pero corta vida, baja calidad de reproducción y poca audiencia secundaria. Las revistas, pues las ventajas tienen que ver con la segmentación, también mantienen credibilidad, pero registran mayor perdurabilidad que el caso de los periódicos. La calidad de reproducción es mejor y tenemos una también mejor audiencia secundaria. No garantiza la ubicación, que sí lo hace el periódico.
Cuando hablamos de perfiles de medios en el exterior, bueno, ahí tenemos baja competencia, pero también baja segmentación, ventajas y desventajas simultáneamente. En la televisión, gran atractividad, gran cobertura, pero un alto costo, una corta vida y mucho zapping. En el caso de la radio, si lo cotejamos con la televisión, tenemos de nuevo una mayor segmentación en lo que pasaba con las revistas respecto de los periódicos, un menor costo, estas serían ventajas, una menor atención que el medio televisivo y una corta vida, estos serían las desventajas. Estamos haciendo un rápido recorrido por algunos medios, lo que hace a los medios directos. También logramos una alta segmentación y personalización y como desventaja la imagen negativa del correo basura. Algo que me parece interesante destacar, esto de que la publicidad que gana premios no siempre vende. Uno asocia la premiación con la efectividad o la eficacia y la realidad es que está probado que no necesariamente la publicidad premiada venda. Hablamos de distintos medios de promoción y acá estamos en relaciones públicas, que decimos que tiene mayor credibilidad y menor costo que los demás componentes del mix promocional. No necesariamente han de ser gratuitos, pero sí claramente registran menor costo. Algunas herramientas posibles empleadas por los relacionistas públicos. Bueno, publicaciones, por ejemplo, gacetillas de prensa, utilizar eventos, por ejemplo, conferencias de prensa, seminarios, exposiciones, etcétera, o sponsoreo, noticias que producimos y que transmitimos, declaraciones públicas de responsables de la empresa, actividades de bien público, por ejemplo, donaciones, y todo lo que tiene que ver con la identidad visual, el ISO logotipo, el uniforme, el ploteo de la flota, etc. ¿Cómo evaluamos los resultados de las relaciones públicas? Bueno, una sería la cobertura en medios, es decir, accionamos en relaciones públicas y después vemos cómo repercute, cuáles y cuántos medios se hicieron eco de la acción de relaciones públicas. El conocimiento y cambio de actitud hacia el producto. Bueno, eso también es una manera de evaluar la acción de relaciones públicas. La mejora en las ventas y la rentabilidad sí se puede aislar de los demás componentes, porque no siempre es fácil determinar. Por eso es que muchas veces ustedes van a ser sujetos de algún cuestionario, encuesta, en la cual la típica, ¿vos cómo te enteraste? Y en ese vos cómo te enteraste, bueno, lo que estamos haciendo es estamos monitoreando y estamos registrando, midiendo la eficacia de cada uno de los componentes del mix promocional. Puede ser que muchas veces nos valgamos de las relaciones públicas en situaciones complejas, por ejemplo, en una crisis que puede ser latente o que puede ser repentina. Pensemos en la pandemia, pensemos en tantas crisis que muchas veces hemos registrado. Algunas recomendaciones en el caso de crisis, bueno, que tengamos un plan de crisis, que entrenemos a nuestro personal, que colaboremos con las autoridades y con los medios periodísticos, que haya algún vocero que esté a disposición y que pinte sincero. Algún seguro es una manera de tercerizar el riesgo que incluya el lucro cesante, es decir, lo que dejamos de percibir como ingreso por la ocurrencia del siniestro. El no responder sin comentarios, bastante desagradable,
y probado que no genera una buena respuesta de parte del auditorio, y esperar al cierre de la investigación, si se produjera, para resarcir a los damnificados. Cuando hablamos de promociones en sentido limitado, no como mix promocional, sino en un sentido limitado, decimos, bueno, los objetivos es dar a conocer un producto. Para eso antes hablábamos de las degustaciones en un supermercado. Alejar a los productos de los competidores, que me elijan a mí y que deselijan a la competencia, y en algunos casos podría ser también premiar la fidelidad. El que me compra, pues lo premio con una promoción. Lo ideal, decimos, es que sirvan para consolidar la demanda a largo plazo más que un cambio temporal. Lo que estamos queriendo decir es que si yo retiro la promoción y no logro que el producto se haya establecido con cierta fuerza, bueno, no me habría servido la promoción. Lo que yo necesito es lograr consolidar la demanda de largo plazo, porque yo sé que siempre la promoción es de corto plazo. El exceso de promoción es contraproducente. Desmejora la imagen. Uno se pregunta por qué esta empresa está haciendo tanta promoción. Colisiona el esfuerzo de diferenciación. Claro, porque si yo en realidad estoy tratando de diferenciarme, no debería apelar a tanta promoción. Debería poner énfasis a nivel publicitario en lo que me diferencia de la competencia, y provoca muchas veces guerra de precios, y cuando hablo de guerra de precios es reducción de los márgenes de rentabilidad del competidor y míos. Cuando establecemos un programa de promoción, bueno, tenemos que definir la magnitud, a cuántos y quiénes debemos o queremos impactar, cómo difundimos la promoción, la duración que ésta va a tener y aspectos legales. ¿Quiénes pueden ser destinatarios de la promoción? El cliente, por ejemplo, reduciéndole el precio, entregándole un vale, haciéndolo participar de un sorteo. El canal de distribución, sobrecomisionándolo, y el vendedor premiándolo. En lo que hace a venta personal, bueno, puede ser dentro del local, el caso tradicional, también el autoservicio o vitrinas que se exhiben, y fuera del local, bueno, puede ser la venta personal a domicilio, a través de reuniones o ambulantes. En cuanto a la venta no personal, bueno, algunas posibilidades son a través del telemarketing, del vending. ¿Qué es vending? No se me durmieron, supongo, ¿no? Las máquinas expendedoras, a eso lo llamamos Ay, no me salía, vending. profe. Sí, las de café, las vendedoras de Sí, golosinas, las que están en la facultad. de Sí. snacks, efectivamente. El autoservicio, la venta online, la venta por correo, la venta por catálogo. Bueno, yo me asusté, dije, se me durmieron todos, pero no, afortunadamente están ahí. Estamos viendo a ver cuántos hoy son. Bueno, más o menos un grupito similar al que tengo todos los lunes. Son los seguidores, los fans El fandom. exacto, de marketing sectorial. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo va nuestro engripado? ¿Llegó? ¿Pudo Acá sortear, estoy, digamos? acá estoy Bueno, siguiendo atentamente la clase. bueno, me parece bien, me parece bien. ¿Estás con menor voz? Estoy con la voz tomada Claro. y bueno, ya con una Bueno, línea de no, fiebre hasta ahora.
no te vamos a hacer forzarla. Meritorio que hayas podido participar, te agradezco especialmente. Los demás, salvo a Dayana y que no la estoy viendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, nos vamos a estar encontrando entonces, como dijimos, el lunes que viene para hacer un repaso de toda la cursada y que estemos bien entrenados para el examen final oral. Por supuesto, desearles mucho éxito ahora en este segundo parcial que está transcurriendo y como siempre quedo a disposición para cualquier pregunta ulterior que quieran formularme. Bueno, eso es todo por hoy entonces. Que tengan linda cena. Muchas gracias. Gracias, Muchas buenas gracias, noches. profe. Ah, Buenas gracias, noches. profe. Gracias, profe.